Buenas noches a todos. Transmisión en vivo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas noches, buenas todo. Espero que esté todo bien, se escucha, me avisan. En esta transmisión voy a estar sola, lo cual es muy triste. Pero si ustedes me hablan del otro lado y me dicen que está todo bien, va a ser todo mucho mejor, mucho más ameno. Recuerden entrar a las redes de Lastur, seguirlas. Nos hace muy bien sus me gusta, sus deditos para arriba en esta transmisión, también suma un montón. Queremos agradecerles a todos los conectados, avise la mamá, papá, a todos que estamos acá para poder vivir una nueva noche de futsal femenino acá en el Asturiano. Jugamos en este caso contra Platense, segundo amistoso de esta tira. Así que agradecerles a todos por estar ahí del otro lado. Voy a nombrar las citadas del Platense, Club Atlético Platense. Constanza González Adamo, Trinidad Quintas, la 6 Agustina Orsini, 7 Sofía Chávez, 8 Emilia Bertoni, 9 Ariadna Krimker, la 12 Paula Daría, 14 Abril Gunin, la 15 Evelyn Williams, 17 Candela Martín, 18 Brenda Torres, 19 Leonela González, 21 María Massa, 25 Ayelen Martín, Mariana Albizati, Valentina Uy, el de Valen no me puede salir ese apellido. Paula Constantino, Valen, perdón cuando escuche la transmisión. Así que no van a usar números en este caso, jornada amistosa, usarán la remera de entrenamiento. Pero bueno, sepan que estos son los nombres de las citadas de este lado. Por el centro asturiano van a jugar las ya conocidas y cada una. Tenemos a Flor de Andrea, Joana Chamorro, Natalia Negro, Milenka Sánchez, Belén Bianchi, Jessica Elía, Agostina Orzazún, Arminda Benítez, Lucila Porto y no sé si me quedó alguien afuera del tintero, Analia Axiata. ¿Quién más? Florencia Campos. Y las estoy mirando, y creo que estamos bien. Bueno, les agradecemos a todos por conectarse, insisto. Dígame que se escucha, dígame que me escuchan, que no estoy hablando sola. ¿Dónde está Solcito? ¿Dónde está Solcito? Le agradecemos a la gente por conectarse acá, todos esperando esta fecha de torneo. Esta fecha no, esperando que arranque el torneo. Tengo entendido que en abril nos volvemos a ver las caras entre todos, así que espero que sea así. A ver. Sí, no había sonido, ahora hay sonido. Porque no es que esto es así tan rápido todo. A ver, ahí se está nivelado esto. ¿Sí? Queda subida. A ver, me suena el celular, chicas. No me hablen el celular, estoy acá tratando de estar con todo. A ver. Deme un segundo. Bueno, voy a dejar el celular por otro lado. Espero no olvidármelo. Arranca nomás entonces esto. Minuto en el aire. Vamos YouTube, hacemos la segunda. Arrancamos. Agarra en cancha. Está Luna en cancha. Flor Campos. Belén Bianchi con Melo Geller. La número 9 tras la espalda de esta jugadora. Me encanta cuando le dicen venida de Braica. Es genial. Bueno. No me sé los nombres de Platense, como siempre, soy lo peor. Bueno, algunas sí, porque algunas han jugado entre nuestras filas, han sido de nuestra casa, pero otras que no las conozco. Entonces no voy a decir su nombre. Bien, continuamos esto. Se juega para atrás, abre con ala. Cuerpo, Melo, cuerpo. Logra salir, la agarran. Y esto sí, falta. Es falta. Sí, hacen cara que no, pero sí. Entonces tenemos un tiro libre desde casi mitad de cancha. Unos buenos metros para pegarle. Va Belén. Simelito. Juega para atrás. ¿Patearán o patearán? Nadie lo sabe.
Toca, sí, toca. No, no. Bueno. Ah, qué difícil esto, chiquis. Qué difícil sola. Abre con ala. Vemos si se junta. Conexión por línea. Casi revienta Belu. Y esto es un salimos. Retoma el jugador que era de Platense. Salen de 4. Ahora por el medio en cara. Bien. Pase no definido por línea. Es salida lateral para Asturiano. La tiene Belu, la agarra, la pisa, la menea. Florencia juega con Melito. Se puede. Casi gol ha vuelto. La gente de acá abajo me mira y se ríe. No sé por qué. Van las dos. Bien, Luna se confunde un poco porque la salida de 4 de Platense está dando efecto. Dámelo en cara. Hace el pase para Flor. Ay, no lo cante, no lo grite, no se abrace. Salida para Platense. Cierre de pase ala, apertura, pase por línea, no conecta. Esto es para atrás de vuelta. Sale la arquera, 3 segundos para jugar. Bien, logra. Bien, Luna. Pase para Melito, engancha, va para adentro, tira pase. Vamos, Florcita. Remate de Luna afuera, dentro del área, a las puertas del área, y esto se va, corner para nosotros. No puedo bien poner el trípode. Hoy tuvimos un problema con el trípode muy importante. Lucha, no te vayas nunca más. Ramelo. Bien, falta. No la hay. Esto es lateral. Aprovechamos para saludar a nuestros queridos sponsors. Unitienda, Salud Global, Trofeos y Medallas Poli. Y creo que me estoy hablando de uno. Sí, Tromen. Nuestra querida lugar de hogares a leña y parrillas, donde pueden ir y tratar de comprar algo para esta noche, hacerse un asado, que no va a estar mal. Remate de Melo de afuera. Se va el Copo Covadonga. Y esto es a cargo para Platense. Juega con Suela. Bien, cortando la jugada. No se puede avanzar. Pase para atrás. Vuelve a intentar Platense. Rejuega, elabora. Y esto es lateral para Asturiano. Vamos de una gira. La doctora pide distancia, el juez viene, la otorga. Cada una piensa que va a hacer. Va la doctora. Bien, 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 igual, Fercita. Salida de algo de Platense. Estamos rematando afuera bastante. Me gusta lo que veo. Engancha Florencia. Tiene juego, remata el arco, le queda flojito, pero igual. Buen intento.
remate. Sí, Lunita, sí, Lunita. Perfecto, ese triangulación pare. Pase en profundidad para las chicas. Corner, es corner. Corner, claro que sí. Ustedes lo vieron, yo lo vi. Buenísimo cabezazo de Luna. No pudo hacer esta vez. Viene el contraataque. Se viene. Vamos a Bus. Excelente. Y vuelta, chicos. Ahora se puso picante. Se picanteó. Vuelve a abrir, vuelve a pensar Platense. Se desvía ahí, va la presión. Le llega. Agarra, gana Florencia la disputa de pelota. Esto es pase para atrás. Se vuelve a armar, se vuelve a empezar. Volvemos a buscar la jugada. Me lo engancha. Le interceptan el pase. Avanza Platense. Bien, corta jugada. Perfecto. Todo limpio, todo legal, todo bon. Esto sigue 0-0. Recordamos que son 25 minutos de partido. Sí, lo estamos haciendo sin reloj parado. Sí, así que nada, no es tan prolijo como siempre, ¿no? Sepan entender. Yo también sola acá y abandonada. No es lo mismo que con gente. Entra Lula, aporta la cancha. Con Nati, debut de Nati. Anita Ciata está de cierre ahora. Y Joana Chamorro también ha entrado. Platense también está girando a las jugadoras. Abre. Para mí eso se había ido, pero nadie lo vio. La tiene Trini, usa pase. Trini es la única jugadora de Platense que conozco, sépanlo. No se lo digan a nadie. Salida de arco. Agustina pide la espalda ahí. Perfecto. Vamos, chicas. La tiene Joa. Vamos, Joita. ¡Palo! ¡Afuera! Lo tenemos negado ese arco, por favor, cambiemos de lugar la próxima. Está hiper negado. Casi que se me cae algo, pero no se me cayó, Bien, esto sigue 0-0. Bueno, no, Platense vuelve a hacer girar la pelota. No puede encontrar ese pase que lo lleve para adelante. Vuelve a pensar. Esto vuelve a ser para Asturiano. Bien, sí, para nosotros, claro que sí. Lateral bajo para Asturiano. Volvemos a armar con nuestro cierre. Pase para Nati. Agarra Joa. Vamos, chicas, entran en rotación. Ahí va. Se desvuelta Joy. Bien. Bien esa salida. Lo busca por línea. Intercepta pase. Esto se viene la contra. Trini pega afuera. Remata contra Nati. Sigue otra vez. Puntinazo. Agustina Azul. Demostrando todo su entrenamiento. Ay, Anita pide pase para atrás. Salimos. Viene pelota. Excelente. Pide salida, pide todo. Buena empezar Platense. Se arma. Lateral nuevo para la jugadora de Platense. Lateral
defensivo. Va para abajo. Vuelve a armar. Busca pase al medio. Se encuentra. Buena rotación. Bien, Nati anticipando. Ay, no llega. No llega a ser claro. Se tapa ese remate. Todos festejamos. Desvío, travesaño afuera. Saque si quiere ganar. No, chicos, lo que acaba de pasar. Dios. Bueno, sepan que no como desde el mediodía. Me dieron una medialuna recién. Soy muy feliz a partir de eso. Pero necesito algo más. Un café, no, gracias. Acá hace mucho calor. Bien, Lula, roba Lula. Intercepta pase. Bien, Nati cortando jugada. Bueno, empezó Platense, toca de abajo. Cierre. Se engancha sola. Lula casi que queda con la pelota. Dale, Lula, hacelo. Así yo. Pégale. Ay, chica, vamos los goles. Por Dios. Impresionante lo que acaba de hacer Yoga. Mandó bicicleta, mandó todo. Le dio el pase a Lula. Y no pudo hacer. Vamos que tiene que entrar. Bien, Yoga. Excelente, la sigue presionando. Saco rápido. Bien. Vuelve a empezar todo esto. Casi que por línea sale. No se logra conectar ese pase, pero va para adelante todo, Pie a pie logra conectar. Bien, Lula roba. Agarra Nati. Avanzamos por línea, no. Vuelve al medio, no. ¿Qué hace Joa? Dale, Joa. Defina. Bien. Perfecto, chicas. Bien. Agustina queda lesionada. Se golpeó el tobillo. Está ahí hablando con el juez. Lo llama a Seba. Aparentemente un choque. No sabemos. Pero paró el partido Agus porque nadie le estaba dando pelota. Dijo, che, juez, mirame, estoy muriendo. Salida de lateral para Asturiano. Les recordamos. Esto es... No sabemos esto. No vi nada. Vi el comentario. Lautario. Lauti. Esto sigue 0-0. Y hay un muy lindo tiro libre para Platense. Dentro de los 15 metros para ver qué puede hacer. Vamos a ver si esa pizarra dibuja algo. A ver si puedo ver. Vamos a ver. Me siento que con la transmisión de TIC. Si pudiera hacer zoom lo haría, pero no. Vamos a escuchar a ver qué dice. Mentira, no tengo un micrófono que llegue hasta ahí, pero lo podríamos probar. Bueno, esto sigue 0-0. Muy buen partido de ambos lados. Ahora Platense tiene un hermoso tiro libre. Vamos a ver qué sucede. Qué se dibuja ahí. Y por allá están nuestras jugadoras. También charla técnica. A ver qué pasa. Partido 0-0. Venimos jugando 15 minutos. Recuerden que son tiempos de 25 sin reloj parado. Avise a mamá, papá, que estamos todos acá presentes en YouTube. Agradecemos a los sponsors. Unitienda. Tromen, que hacen unas parrillas muy lindas. Hogares a leña. A trofeos y medallas Poli. Y aquí me falta, siempre me falta uno. Salud Global, creo que sí. Cantá lo que es gol. Muy bien. Esto vuelve a empezar, chicos. Tenemos ese tiro libre. Vamos a ver cómo arma la barrera. Y vamos a ver qué sale. Bien, bien Belén
interceptando, roba pelota, va para adelante. Agarra Flor. Bien, excelente vuelta. Ya corrieron 40 metros de una. Lateral para Platense. Lateral, el juez haciendo gesta de lateral con la mano, cualquiera. Roba pelota. Roba Asturiano. Se vuelve a armar. Pelota larga para Flor. Barminda. Agarra, se vuelve a Platense. Sale por línea. Abril. Se le quedó sin cancha. Esto es lateral para Asturiano. Dejen su me gusta en este video, a nosotros nos suma. Y de paso también vayan al Instagram. Ahí a hacerse amiguitos del Instagram, a darle me gusta a muchas cosas. Bien, tenemos un montón de videos que le pueden dar me gusta. Roba pelota Asturiano, roba pelota Platense. Se queda con la pelota Platense. Segundo palo, hermoso por línea. No llegó nadie, sino esto era un toquecito de adentro, Tremendo. Dale Agustina, Cierre, ala, vamos a ver qué pasa. Elabore, Astur, elabore. Pensando ahí, deja el piecito, no pasa nada, salida del arco. Gira Agustina, largo, bochazo largo. No llegó nadie. Cierre ala. Esto salida de 2. No es nada. Siga, dijo el juez, siga. Vamos a juez ala, a ver si va por línea. La jugada no va por línea, vuelve al medio. Ahora sí. Perfecto esos pies. Están dejando todo, Perfecto esos pies dejados. Bien, Flor. Perfecta diferencia buscando un lateral, encontrándolo. Bien. Jugada lateral otra vez. Piden la distancia. El juez va, camina, pide, se lo da. Esto puede pasar cualquier cosa. La tiene Florencia. La pide Florencia. Abre. Arminda. Engancha para adentro. Pégale Armin. Ay, Arminda. Me pone mal esto. ¡Dale, Arminda, pégale! Ahora sí, ¿hay giro? No hay giro. Sigue por línea. Va Florencia. A ver si puede tirar el centro. Bien, Florcita, bien igual. Platense sale de abajo, rotando, esto pega en Armin y es lateral para Platense. Sigue esto 0-0. Estaremos en 20 minutos jugados, nos quedan 5. Approach, estoy tirando una approach porque no tomé nada. ¿Podés? Agustina agarra con las manos. Banati pisa al medio. Arminda, ¿qué va a hacer a mí? Iba a jugar el mano a mano, se encontró con Abril y no pudo continuar la jugada. Pie de distancia, le da 2 pasitos más, juega con Florencia. Vamos Flor, quiere hacer el pase por línea, no lo encuentra. Se juega para atrás. La lateral para Asturiano. Ay, por favor, que llegue ese gol.
Ah, es tiempo parado, chiquis. No acabo de entrar. Están acá, me están soplando. Es tiempo parado, no digan nada. Sigue 0-0. Álvaro Arminda. Mira, busca pase, no encuentra. Vuelve a jugar atrás. Eso sí. Vamos, Flor. La arquera saca. Sola jugadora, mano a mano. No, hace el pase. Hace el pase, esto se va al lateral para Asturiano. ¿Qué van a hacer, ¿Qué pensarán? ¿Qué dicen ustedes? Ahí va, toque. Al arco con la derecha. No fue muy certero el pase. Y esto sigue 0-0. Va Flor, cabezazo afuera, lateral. Que se fue a Narnia. Ah, quedó en el changuito, menos mal. Lateral para Platense. Ya lo está haciendo Api. Juega para atrás. Quiere abrir la jugada. Bien, la presión. La presión de la China. Hace efecto. Y esto es lateral para Platense. Saca de abajo. Ah, bueno, se fue fuera, perdón. Bien. Lateral para Astur, lo tiene Armin. Ya, hacelo Armin, ya. Bien. Ahora el juez va. Se juega para afuera. Volvemos para atrás. A pensar, a elaborar, a tener paciencia. Va Flor. Vuelve a jugar. ¿Qué hace? La pisa, la tiene la... Bien, la China quiere tener un pase por línea. Esto queda afuera y es lateral para el Astur porque rebota el Platense. Tengo entendido, no me digan que no. Claro que sí. Ahí está. Se fue Flor, entró Belu Bianchi otra vez, la doctora, más conocida como la doctora. En el costado izquierdo pueden ver a Paula con su pancita y con Indira, que nos está sacando fotos. Allá, miren, voy a hacer ahí un breve... Listo, no dije nada. Para que quede asentado cuando Indira ya esté jugando acá la pelota, en primera más o menos. Que estuvo acá cuando fue solamente una panza. Salida de Platense, jugamos para atrás, vuelve a armar. La tiene Trini. Piensa, mira. Ay, mira ese pase, qué lindo que pasó. Sigue con Belu. Agarra Joa. Hace por línea hermoso para Flor. No llegó. No llegó, no hay conexión. Esto se pone Kenchi, saca la arquera. Salida rápida. Arminda va la presión. Vuelve a pasar. Espalda ganada. Pero no, está Belu presente, atenta. Puede volver a jugar Joa. Sale pisando para atrás. Va Arminda. Ah, no es Arminda, perdón. Que tiene botines rojos también. Va Luna. Vuelve a entrar Luna. Esto es un cambio. Sigue Belu. La cuida. Bien, doctora. Bien, doctora. Dejó todo la doca acá, se tiró al piso, no le importa nada. Pase, vale. Va tercer carril, no la gancha. Agarra Belu, la tiene Nati. Nati Negro en cancha, señores. Vamos, Natalia, después de sus problemas lumbares. Cuídense todo la espalda, por favor. Bien. Agustina. Paso en falso. Quiso abrir la pelota y pegó en Platense, así que... Contra para Platense, la tiene... Para bien, la doctora cortando, excelente esa tirada al piso. Vuelve a pensar, se vuelve a elaborar. Pase hacia adelante. Va Nati. Bien la presión, Natalia. Sigue. Ahora queda de pivot. Queda una jugadora sola en cancha. Sin marca. Que era Trini, que estaba acá costadito. Pero supimos salir para afuera. Esto sigue 0-0, muchachos. 0-0. De la presión, busca el pase a ver si llega.
Quedó afuera. Esto es lateral para Asturiano. Seguimos 0-0. Esto es el reloj parado. No puedo ver el reloj porque estoy en este ángulo de cancha, así que no voy a ver. Nativiza le gana el cuerpo. Estira los brazos y es falta para nosotros. O sea, nosotros hicimos la falta. Platense gana un tiro libre. O no, no sé qué cobra. Ah, bien, sí, es lateral. Es lateral para nosotras. Sí, pensé que había cobrado una falta porque fuimos con las manitos un poco para arriba, ¿vio? Bien, sale de arquera. Busca con su bala. Perfecto. Bien, Luna, la presión. Vuelve a pensar, se vuelve a elaborar. Tira, pase. La tiene Trini, pisa, encara. Logra pasar la marca de la Doc. Y queda en un lateral para Asturiano. (21:09) transcurriendo. Seguimos en este vivo. Agradecemos a Unitienda, a Salud Global, a Tromen y a Trofeos y Medallas Poli por acompañarnos siendo sponsors de las chicas de AFA. ¡Ay, es el zoom! Estoy investigando con la cámara como antes no me había dejado lucha. Bombazo de afuera. Agustina firme en los 3 palos, tirándola hacia afuera. Vuelve a salir Platense del lateral. ¡Ay! Del córner, mejor dicho. Ahora sí, un lateral bien ganado, juega para atrás. Pega, no pega. Pega, no pega. Pega, no pega. Pega. Rebota Luna. Esto para afuera. Lateral para el Astur. No, ¿por qué? No veo nada con la cámara, gente. La pucha. Lateral para Platense. Juega para atrás. Rearma. Encuentra ese pase. Y se queda sin cancha la jugadora del Calamar. Volvemos a empezar. Esto vuelve a ser lateral para nosotros. Vamos a Astur. Juega con Yoga. Tiene el tiempo. Busca tercer carril. Lo encuentra. Y esto. Bien, Nati. Remate de afuera de Natalia. Se va por línea de fondo. Y esto sigue 0-0, muchachos. Pasa el cierre. Ahora vuelve a conectar. Quiere hacer la paralela. No puede. La gente se cae, se tira. Deja todo. El piso vale, el piso juega. Lateral para Platense. Ya está preparado para hacerlo. Se viene, en cualquier momento, se viene. Pasa el medio. Se abre la cancha. La defensa pared quedó. Agustina busca pase con pivot, no lo encuentra. Esto queda al medio hermoso, si pega puede ser y no. Llega la doctora, pelota afuera, no nos complicamos más. Uf. El medio solo, chiquis. Tremendo. Vamos a ver qué pasa. No corre una gota de aire acá adentro. Bombazo de Trini. Bien, Agustina afuera.
Jugada atrás. Bien. Jugada preparada de Platense otra vez. No. No, no lo es. No, no lo es. Ahora sí. Patrini. La tiene. Engancha. Ahí. Entra a la cancha. Milenka, Lula Porto, Majo y Melo Geller. Vamos, Majito, ¿Qué cobró? No sabemos qué estaría cobrando. No lo vi. Yo me quedé mirando acá. ¿Qué cobraste, juez? ¿Qué cobraste? Jugada preparada. Remata al arco. Pega en la barrerita. Mini barrerita. Engancha. Puntinazo sin fuerza. Y esto es salida de lateral. Bien. La tiene Mile. Pega para afuera y pega. No estaría pegando una jugadora platense, así que es para ellas ese lateral de ahí. Vuelve a jugar. Se vuelve a armar. Se pone un poco de sal, pimienta. Y esto se cocina para que trate de hacer un gol. Juega por allá. Abre pelota. Bien, Lula interceptando. La tiene. Juega con Melo. No, se va afuera. Vuelve a jugar Platense. Juega para atrás. A ver si se anima a pegar. No, la tira para afuera. La tira para afuera. Bien, se equivoca. Agarra Lula, pega el arco. Afuera, afuera. Si alguien llegara al primer palo ahí volando. Al primero, al segundo, algo. Pasa largo a pivot. ¿Llega? No llega. Sale Mile. No se complica mucho. La saca afuera. ¿Qué vuelve a hacer para ellas? Pero hubo un lateral medio extraño. No sé si es así la jugada que querían, pero hubo como una pisadita para atrás medio rara. Abajo. Estos juegan ahí. Hicieron la gran jugada de córner. Va Lula, va Melo. Va a las dos. Pasa al medio y dispara Melo. Esto se va afuera. Saca la arquera. Sí, claro que sí, es córner. Fueron todos a marcar a Melo. Ahí están pidiendo que por favor se organicen con las marcas, porque claro, están tres con Melo. Dispara afuera. La tiene la arquera. Agustina tira afuera. Esto es lateral para Platense. Más ordena. Lula ordena, pide por favor. Esto se va por la línea lateral. Ya la vuelve a tener Benito. Esto está desenfocado. No, ahí está. Esto sigue 0-0, muchachos. Esperemos que se venga el gol en cualquier momento. Juega para atrás, la agarra Mile. Dale, Mile. Juega con Lula. Pasa Majo. ¿Qué hace? Vuelve atrás. No encuentra pase. Va para atrás. La tiene Melo. Engancha para Lula y esto es salida de arco para Platense. Ese segundo palo está ahí esperando por alguna de nosotras. Vuelve a armar Platense. Juega al medio. Costado. Va al costadito. Busca una paralela.
Majo poniendo cuerpo ahí. Imponiendo. Sí, Melito, sí, Melito, sí, Melito. Se pide paciencia, sigue esto. Contraataque de Platense va para adelante, vuelve a jugar para atrás. Tiempo final. Tiempo final, ha terminado el primer tiempo. Y yo los dejo para poder tomar agua un poquito. Recuerden seguirnos en las redes, en Instagram, en Facebook. ¿Tenemos Facebook? Sí, tenemos Facebook. Tenemos Facebook, perfecto. Acá tengo el ok. Agradecemos a todos y esperen, vayan a calentar el agua para el mate o vayan sacando la papa frita del horno o el pollo de donde sea y los esperamos para el segundo tiempo.
Volvimos. Estamos acá. Este trípode para mí se va a caer en cualquier momento. Ustedes recen de que no. A ver, para que lo acomodo. Yo creo que va mejor. Cualquier cosa me avisan. No estamos cambiando de lado. Cosa que considero un error. Deberíamos hacerlo. Pero porque yo creo que este arco está neteado. Hoy no es el día de ese arco para que lo usemos nosotros. Tomé 5 litros de agua en 2 minutos, cosa que no es beneficioso para la salud. Y arranca esto nomás. ¿Arranca o no arranca? Sí, arranca. Arrancamos. Volvemos a empezar. Antes de que me vuelva a olvidar, agradecer a todos los que están en vivo acá. No se olviden de suscribir en todos los lugares habidos y por haber donde diga Asturiano Futsal Femenino. Te cuento que estamos haciendo 5 para 4, señores. En un momento al otro. Y yo me acabo de comer una galletita, por eso no hablé. Perdón, me tengo que alimentar. Estamos con la doctora, con Melo, Flor Campos, Jessica Delía, en cancha. Y Lula Porto, haciendo un hermoso 5 para 4, buscando. No se animó la arquera de Platense a jugar al arco directo. Vuelve a salir de abajo. ¿Qué más agradecer a las chicas de las inferiores que se quedaron a ver el partido? Aguantando la primera. Muchísimas gracias. No pudimos transmitir el tercera porque tuvimos problemas técnicos, pero el de primera pudo. Gol de Platense. Pasó entre la axila de Jessica y entró a la red. Salida, ya estamos de 5 de vuelta. Jessica corre toda la cancha. Volvemos a empezar. Un tiempo y esto es lateral para Asturiano. Vuelve a jugar para abajo con Belén. Ya tiene Melo. Lula le pega al arco, no puede. Derecho al arco, la agarra Belu, vuelve a empezar. Esto es un 5 para 4 otra vez. Se acomoda. Agarra Melo, alinea y se va por línea de fondo. Vuelve a empezar Platense. Rota, encuentra la pared, la tiró profunda, no llega su compañera a correr. Estamos esperando que alguien se te los cordones, ya está hecho. Podemos continuar jugando. Vuelve Belén. Vamos a Astur, dale. Les recordamos, esto está 1-0 a favor de Platense. Intenta robar el pase. Se va por banda lateral para Astur. Volvemos a jugar con Belu. Vamos a ver qué arma la doctora ahí. Ceci roba pelota, se la roban a ella. No.
falta a favor de Platense. Melo interceptó. Fue con los 2 pies abajo, hermoso. Y fue falta. Esto vuelve a empezar. La tiene Lala. Vuelve a jugar, vuelve a pensar, no se apura. Busca pase profundo. Llega a tocar y se va al lateral. Lateral no, arco. Busca pase profundo con la pivot. Sube la presión de la salida. Platense ahora. Todo pelota, juez, todo pelota. Hay un golpecito para ir dando vueltas. Roba Florencia, agarra pelota. Se choca la jugadora de Platense, cae en el piso. A la boca del estómago, ¿no? Solamente cayó. Vamos, Vicky. Les recordamos 1 a favor de Platense, 1-0. Esto sigue ahí, pégamelo. Remate. Arreco. La agarra Melo. Pisa en cara. Vuelve a armarse, vuelve a armarse. No encuentra pase. No encuentra pase. Balula. Yo quiero un sistema de VAR urgente para todas las dudas que hay. Vuelve a empezar Platense. Vuelve a pedir bien armado. Busca un segundo palo. Bien, Melo quiere encarar, no puede. Vuelve a empezar la jugada. Esto es 5-4. La agarra Flor. Va Jessy. Vuelve para atrás. Se juega con Melo. Se juega con Melo. No lo sabemos. Contraataque. Bien, Belén interceptando el pase. No va directo al arco de eso, por suerte. Seguimos 1-0. Lateral nuevo. Se juega para atrás. Vuelve a jugar. Platense abriendo la cancha. Logra encontrar ese pase. Pasa por el medio. Va Melo. Vamos a ver cómo resuelve. Falta, llega tarde. Sin querer. Empezamos a jugar. Otra vez de 5-4 a ver si logra hacerse un gol. Ah, no. No pides al medio, nadie le pega. Saben que el arco está solo y siempre Platense busca la opción y no la encuentra. Bien, Lula cortando jugada. Cortando jugada ahí. Lateral nuevamente para Platense, lo hace Api. Se la pasa a Trini. Abre con su ala. Vuelve a rejugar. Agarra bien la pelota. Vamos Astur, dale, a pensar. Está de 4, todos de 4, 4 contra 4. La tiene Lula. No puede enganchar. Sale la arquera. Vuelve a agarrar la Melo. La agarran. Arquera afuera. Cobra falta para Asturiano. Había dejado seguir la jugada. Se cambia el cuarteto en el Astur. Vuelve a entrar Nati Negro. Flor de Andrea. Joana Chamorro.
y Anita Siaka. Cambio a las 4. Corner, claro que sí, claro que sí. Recordamos para que recién se engancha, esto está 1-0 a favor de Platense. Y vamos transcurriendo los primeros 10 minutos, creo. A reloj parado, que nunca supe. Siempre le empiezo, les dije que es corrido y no fue así. Sigue Trini. Agarra Anita. Devuelve la pelota a la arquera. Banati la presión. Logra sacar Shoa. La pisa. Quiere encarar, no puede. Retiene pelota. Juega con el cuerpo. Puede. Le pega. Intercepta. Api, una hermosa limpieza. Juega para atrás. Un globito que llega a la mano de Jessy. Agarra Flor. Salida de la Copa Platense. Están los nervios. Agarra Nati. Quiere robar, casi que sí, casi que no. Vuelve a jugar con Api. Volvemos a armar. Salida de 3. Fuera de Api, esto lo sacó Jessica para afuera, termina de salir de la cancha con la patada de Chamo. Corner para Platense. Pega Trini, se va desviado. Corner otra vez. La Renati le gana con el cuerpo. Va Flor. Platense pisa. Busca ese pase. Llega Api. La gana. Bien Ana. Gana Anita esa pelota. Vuelve a jugar con Jessy. Un sombrero hermoso. No lo llegué a filmar, perdón. Platense pide paciencia. Se vuelve a armar. Va a piso, va Trini, le pega, busca por el medio, agarra Flor, contraataque, no tiene nadie, quiso hacer la pisada para atrás, Nati estaba muy lejos, con el cuerpo, deja salir la pelota Chamo y esto es lateral para Asturiano. Contra Anita, abre pelota, va Nati, llega, contraataque. Siempre pensé que era arco, nunca lo fue lateral. La presión. Busca pelota. Al medio, pide paciencia. Vuelve a pensar Platense. No se apura. Va a los toques. Bien, Joa. Bien, Joa.
Interceptando ese pase, la agarra Jessy. Una pequeña falta, cae con rodilla directo. Se agarra la rodilla, Anita. Ahí ya está parada. Qué grande. Voy a jugar con Chamo. Vamos a ver qué sale ahora. Dale. Dale, Astu, dale. Esto va 1-0 a favor de Platense. Joa sale de abajo tocando. La vuelve a pisar. Sale una pared. Ahí. Sí. No. Agarra Anita la pelota. Vamos a ver qué hace Anita. Queda girando. Queda de espaldas. Bien la presión de Platense. No le deja jugar. Termina de girar. Rebota. ¿Qué es esto? Sí, salida del arco para nosotros. Voy a agarrar a Chamo, a ver cómo piensa. Piense. Van a ti. Juega al mano a mano. Lo gana. Sale al medio. Bien. Busca pasar con pivot. Florcita ahí, disposición. Jugó rápido Chamo, le habían dicho que había perdido la distancia, tiene razón. Pero bueno, ahora el silbato lo pide. Pide la distancia, vuelve a jugar. Se vuelve a ganar Platense. Sí, Nati, bien. Pisala ahí, María. Pisala atrás. Nati parada, pudo cortar el avance, ahora sí. Vuelve a empezar Platense, vuelve a armarse. Vuelve a buscar Pepe. Vuelve a conectar. Anita quedó de espaldas. Mete pie, no pasa nada. Juegan con Jessy. Salimos. Tiro chilena, no salió. Agarra Joa. Dale Joa. Sí, Joa. Vamos a ver qué hace. Pega de afuera. No queda para nadie. Rebota. Tenemos la hinchada y a pleno. Las chiquitas han quedado. No saben qué es esto. Agarra Joa. Puede agarrar. Tira el pase. Hay toque de abajo. Hay una pequeña carga. Minuto pedido por Asturiano. Vamos a ver qué pasa por allá. ¡Tup! Digo para que no dejen poder mensaje y después la verdad no hacemos. Está bien, pero es bloquear de más. A ver más fácil. Es una buena clase. 15 y 12. Me siento haciendo tomas de Teise, quiero que lo sepan. Bueno, bien. Minuto pedido por Asturiano. Ya se vuelve a la cancha. Tenemos un tiro libre desde los... ¿Qué serían? 10 metros. Ustedes me corregirán. 10 metros por ahí. Hermosa posibilidad para poder empatarlo. Esto está 1-0 a favor de el Calamar. Esperamos a ver qué sale. Acá está Chamo.
Marian. Quedan 8 minutos por jugar a reloj parado. Coti. Ah, fuera esa pelota, pega en la pared. No donde queremos que sea en la red, pero bueno. Escucha Coti, Marian, nada más. Salida para Platense. Sigue por ahí. Toca. Sigue de 3. ¿Viste? Esto es tremendo. Llega por el fondo. Se atraviesa Nati. Este saque de arco con Jessica. Cambio de cuarteto. De vuelta a la cancha Flor Campos, Milenka, Lunita y la china, que también se llama Natalia, así que le encontramos rápidamente un apodo, porque si no tenemos muchas Natalias en el equipo. Agarra por el medio, va Platense, lo remata, a ver si busca el remate. Bien, remate a los 10 metros. Jessica logra tocarla con la uña, el dedo gordo. Y esto es corner para Platense, que ya lo hizo. Vuelve a jugar. Se mete en el medio Flor. Tira esa pelota. El juez no ve las pataditas que está pidiendo el cuerpo técnico de Platense. Va Florencia, se tira. Se cayeron los dos. Va rotando, tira pelota. Así te queremos, Flor. Un roble, no te pasa a nadie. Ya empezó. Lateral hecho. Hay lujos en cancha que se quieren tirar. Nadie marcando bien. Nati. No, en realidad bien China, basta. Hay que cambiar el chip. Va para afuera a ver si hay remate. Deja pasar. Esto sí fue arco, esto sí fue arco. Ahora China sale esquivador. Va por línea Fercita. Desentenimiento con Mile. No se lograron entender ahí. Esto vuelve a empezar. Esto vuelve a empezar, señores. Ay, tremendo. 1-0 a favor de Platense. Seguimos. Quedarán 5 minutos por jugar. Aproximadamente. Remata afuera. Queda el medio libre. Quiere jugar la pared. No puede. Esto es lateral para Lastur. Mile sigue. Se le va Flor por abajo de la suela. Corner para Platense. Otra buena posibilidad para ampliar el marcador si lo desea. Vamos a ver qué hacen. Bien. La china le pega. Agarra pelota. Remate de afuera. Ahora Jessie es la que busca velocidad. Queda el medio libre para pegar. No le queda cómoda. Vuelve a intentar. Vuelve para atrás. Se vuelve para atrás. Se vuelve a abrir la pelota. Vuelve a cocinarse algo nuevo. Intercepta Florencia. A ver qué hace. A ver qué hace. Casi que logra el pase. Ahora sí. Vuelve a probar. Florencia se para. ¿Está la pared? Sí, está la pared. La encontró. Remate. Llega Florencia. No le importa nada. Está en todos lados. Cual Snoopy dando vuelta.
Un poco antes la lomita. La colchoneta de cemento. ¡Paciencia! Va Florencia, va Florencia, va Florencia. La logra agarrar. A ver si va a velocidad. ¿Cuándo agarra velocidad, Florcita? No la para nadie, ¿eh? Tremendo. Entra Chamo de vuelta. Ahí pasa por línea que no llega a nadie. Vuelve Jessy. La agarra. Salida con Flor. Se queda larga. Logra apoyar con el pecho, pero se va para jugar nomás. Volvemos a jugar para atrás. Vuelve a empezar Platense. Se le terminó la cancha a Florcita, pero igual sigue tratando y eso es lo más importante. Vuelve a empezar Platense. Puede entrar Melito. Ah, lo pinchó. Pincha esa pelota. Se fue para afuera. Lateral para Platense que vuelve a empezar. Vuelve a pensar. Logra. Sale sucia la jugada para Platense. Vuelve a armar. Queda al medio. Llega Melito. Uno contra uno. Vamos a ver si la Doc puede resolver excelentemente bien. Roba pelota, avanza ella. Busca paso con Yoga, lo encuentra. Quiso hacer un globito, no pudo. Ahí nomás. Asturiano del gol. Se pide más la diagonal para poder interceptar algún que otro pase. La doctora está intratable, está sacando todas las pelotas de los pies de las rivales. Intratable ella. Rayoa pone el cuerpo. Logra sacar. Se juega con Flor. Agarra Melo, se la pasa a Flor. Vuelve a jugar la pared y no se entienden. Yoga queda pagando ahí. Pero muy bien la idea de juego. Lateral acá para Platense. Se raspó toda la rodilla Joa. Tiró el grito de este piso quema. Ay. ¡Sí! Ay, qué pase raro. Va Melito, estamos de 5, Jessy está allá al fondo. Lateral para el Astur, estamos de 5. Vamos a ver si podemos encontrar ese gol. Muestra. Va la presión Platense, estando de 5 igual.
quiere seguir agrandando el marcador. Asturiano busca ese gol. La agarra Jessy. Se gira, logra. Tira bicicleta, la empujan. Quedó una tirada ahí. Y ahora sí se para la jugada. A ver qué pasó. No sé qué le pasó, si se golpeó con algo, con Jessy, con su cabeza, o con su codo, o con su... no sé. Pero quedó tirada, muy sentida, la jugadora de Platense. Vamos a ver qué pasa. Parece golpe de nariz. ¿Se termina acá? Nadie lo sabe. No logro entender cómo se pegó. O sea, cómo... Para mí parece un choque de cabeza. La nariz, es la nariz. Por lo que se toca es nariz. Concentrados ahora, vamos, Bueno, seguimos esto. Sigue de 5. Va Melo. Remata de afuera. Esquinazo hermoso en el ángulo. Pero del lado de afuera, que no nos importa mucho. Solo queremos que esté del lado de adentro. Creo que a esta altura quedarán segundos o como mucho 2 minutos por jugar, chiquis. Si bien hubo un parate importante, ya estamos. Bueno, nos queda muy poco. Estamos saliendo de 5. Vuelve Platense con pelota. La doctora pide presión. La jugada de Platense sigue ahí tirada. Bien. No sabemos qué pasó ahora. Transmitimos tranquilidad porque está bien, se está riendo. Eso es lo importante. Pasa de todo aquí. Aquí pasa de todo. Va la jugadora. Lateral de Platense. Jugada que busca el arco. Jessy logra tocarla. Le pega en la espalda y entra. Una mala leche. Tremendo. Volvimos a salir del medio. Esto está 2-0 a favor del Calamar. O de las Calamares, mejor dicha. Volvemos a salir de 5. Me estoy quedando sin batería, pero saben que pueden contar con el Instagram cuando todo esto no dé para más. Seguimos ahí. Vamos 1 hora y pico de transmisión. Casi Jessy. Bien Jessica tocando todo. La agarra. Vuelve a empezar Platense, vuelve a tocar. Pide arco, le intercepta Melo. Se viene por acá, por la zona, por la banda derecha de la cancha. La encuentra Joa. Joa hermoso para patear de primera, pero quedó en 2 tiempos. Y la arquera de Platense, hermosa salida del arco y se logra ganar un lateral para Asturiano.
Se vuelve a mano jugada. Vaya. Va de vuelta Melito. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Juega para atrás. Pega. Remata afuera. Ya siento que la batería no da para más. Reguemos que lleguemos hasta el final. Queda fuera del arco otra vez. A Joa le quedó hermoso para definir. Y es afuera. Me quedé con la cámara más abajo, madre mía. Vamos a poner en modo nocturno esto. A ver qué pasa. Sigue la pelota. Llega Chamo, remata. La Doc también le quedó para definir. Entrecruzado con los pies, va Melo. Deja todo, revienta. Se desvían alguna chica de Platense y esto es córner. Va Joa. Decime Chamo qué haces. Define para afuera. Vuelve a pensar esto, vuelve a empezar, se vuelve a tocar. Le queda para la derecha. No se busca el segundo palo, nadie la puede empujar. Vuelve a hacer arco. Salimos. La tiene la Doc. Vuelve a empezar. Quiere conectar con Joa, no puede. Todos los comentarios había así por haber. Acá en el banco. De un lado, del otro. Piden paciencia. Piden precisión. Piden dejar todo, así que esperemos que sea así. En el banco de Platense se prepara a ver si llegó. Es como invadir la privacidad, pero es como los de vóley que también los enfocan. A ver. No llego. Bueno, bien, vamos a ver qué se cocina por ahí. Y por Ajuyá, que están pidiendo el último esfuerzo. Esa pizarra también tiene algo que decir. Vamos, último esfuerzo de todas las jugadoras de ambos lados, bajando todo. Vamos a ver qué pasa. Todos atentes, atentis, atentos. Vuelve a salir esto, vuelve a rodar. Últimos minutos de juego. Vamos a ver qué pasa. No sabemos exactamente, todos viendo el reloj a ver qué pasa. Se llega a ver ahí.
Está el pase. Juega al arco. Agarra Melo. No hay nadie en el arco. Llega Jessy. La agarra la china. Encara. Pisa. Terminado el partido. Bueno, muy bien a todos. Gracias, Lau. Pero me faltó mi comentarista. Esto es un trabajo en equipo. Así que nada. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Me retiro de todos ustedes. Gracias a las 50 personas, 60 a las que hemos llegado. Recomienden y escuchen. Gracias por bancar el futsal femenino. Necesitamos que esto se viralice todavía más para que todavía más chicas, más chiquititas aprendan a jugar lo que es el futsal, que es un deporte tan lindo que da muchas cosas. Así que nada, les invitamos a compartir. Lau, esto salió 2-1 a favor del Calamar. Platense ha ganado este amistoso. Y queremos avisarles que la chica de la nariz está ahí impecable, ya está sonriendo, así que es algo muy bueno. No sabemos qué pasó, si fue pelotazo, no se entendió, pero bueno, por las dudas, yo aviso, por ahí está algún conocido mirando. Así que nada, les agradezco un montonazo. De este lado la negra, del otro lado ustedes. Lau, me pedí mucha data, de Platense no sé quién fue, pero el nuestro lo hizo Melo, como siempre. Así que nada, mil gracias, nos saluda. Espera, me voy con los saludos de los equipos y listo. A ver acá, por allá, ahí pueden enfocar los dos. Bueno, nada, comenten, ¿qué? ¿Van a almorzar algo? ¿Almorzar? Uff, bueno, claro, pues yo estoy complicada. Pero cuenten que van a cenar, si van a hacer algo rico. No, por favor, un placer, Lau. Acá están todos. Bueno, bien, ¿qué más? Bueno, feliz Navidad. Felices fiestas si no los vemos. Hasta aquí todo, mi querido amor. Y no sé cómo se hace esto para terminarlo. Si Lucha me das indicaciones del más allá. A ver esto. ¿Cómo te llegas acá? Hay una botella casi. Muchas gracias, gente. Bueno, esto ha sido todo. Hasta luego. Y no sé cómo cerrarlo.